Muy buenas noches, queridos hermanos. Eh, Bienvenidos a este 2026 de la mano de Dios, ¿verdad? Les saluda la pastora Sandra González de parte de la Iglesia Unción de Guerra aquí en Coronado, de sus pastores Katia Navarro y Fernando. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que bueno, ha sido un tema muy especial en verdad a lo largo de nuestra vida. Y primero vamos a poner esta enseñanza, esta pequeñita enseñanza en las manos del Señor. Padre, gracias. En el nombre de Jesús te amamos, te damos la gloria, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te damos toda la bendición, toda la honra, Señor. Sabemos que tú caminas a nuestro lado y que siempre estás con nosotros. Hoy declaramos una vez más que necesitamos de ti y que por medio de la palabra vamos a tener conocimiento de todas las cosas que tú haces. Bueno, ponemos estas palabritas de bendición y en el nombre de Jesús para que sean de provecho y para poderlas activar en nuestra vida diaria, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestros estudios. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, la palabra de esta palabrita que vamos a compartir se llama emuná. El emuná de Dios. Se la voy a enseñar para que la pueda entender. Se llama emuná. La palabra emuná quiere decir, su significado es firmeza, ¿ok? Firmeza, fidelidad, lealtad, confianza y constancia también. Emuná se refiere muchas veces a esa parte de Dios proveyendo, a esa parte de Dios de donde de la nada, ¿verdad? Él lo hace todo y de lo poco, Él hace mucho, ¿verdad? Resulta y acontece que si nosotros estudiamos varios acontecimientos en la Biblia, nos damos cuenta de que el emuna de Dios siempre está en nuestra vida, siempre está con nosotros y para poder activar ese emuna en nuestra vida necesitamos lo que dice el significado, tener firmeza pues en esa palabra, ¿verdad? Que muchas veces abrimos la palabra del Señor y Dios nos la regala y viene a nuestra vida, baja a nuestro corazón y nosotros la creemos. Fidelidad, porque usted sabe que la palabra de Dios confirma nuestro caminar, confirma nuestros pasos, pero nosotros tenemos que ser fieles, ¿ok? La lealtad, claro que sí, ser leales a esa palabra, que si Dios te ha dado una palabra y te ha dicho que tú vas a tener un negocio o que te vas a dedicar a algo diferente, tal vez lo que toda una vida tú has hecho, o que tal vez estás estudiando una carrera y por A o por B, tal vez cuando iniciaste no le preguntaste al Señor que si era lo mejor, que si era para maximizar tus dones, ¿verdad? Y eso es confianza, ¿verdad? Y viene la constancia. La constancia es el repetir esas buenas costumbres, el ser diligente. Usted sabe, una persona cuando busca salud, ¿qué hace? Bueno, pues todos los días se prepara un menú, piensa, analiza lo que come, lo que bebe, si hay grasa, si hay azúcares, si hay más sodio que agua en algunos alimentos, ¿verdad?
Y la constancia hace pues que esa persona adquiera salud, ¿verdad? Bueno, dice la palabra así, vamos a leer varias palabritas. El emuná de Dios, el emuná, vamos a otra vez a compartirles aquí la palabrita emuná. Ese es el significado. Dice ese emuná lo vemos en las siguientes palabras, vean, en Habacuc 2:4, en Romanos 10:17, pero hay unas citas bíblicas que le voy a regalar y las vamos a leer porque me parece muy importante para que entendamos qué es ese emuná de Dios. El emuná es cuando Dios de la nada lo hizo todo, como al principio, como nos habla la palabra en Génesis, ¿verdad? De la nada el Señor sopló con su voz, con su boca, con su aliento, le dio vida a la creación, le dio vida a todo lo que nos rodea en el mundo visible e invisible, ¿verdad? Natural y sobrenatural. Pero dice acá en Juan 2, del 1 al 11, algo muy bonito. Dice de las bodas de Caná. Vamos a leerlo porque yo de por sí lo tengo aquí apuntadito. Y sí me parece muy importante. Bueno, pues que lo leamos, ¿verdad? Dice Juan 2, 1, 11. Voy a poner este por aquí. Tengo los apuntitos. Vean. Dice lo siguiente. Bueno, es que qué hermoso, ¿verdad? Porque Dios siempre nos habla por medio de su palabra. Y esa palabra nos hace ser fieles a Él, no importa lo que esté pasando, no importa el proceso, no importa la situación, si hay enfermedad, si hay dificultad, si está, no importa lo que estemos pasando, pero cuando nos vamos a sostener de la palabra del Señor, salimos más que bendecidos y entendemos lo más importante, vamos a decirlo así, perdón, es que la palabra del Señor nos da una guianza. Y muchas veces, aunque nos estemos preguntando un por qué o un para qué, en realidad lo que nosotros necesitamos es seguir adelante, porque ese por qué y ese para qué solo Dios lo conoce y a nosotros nos toca descubrirlo en este paseo, en esta aventura llamada vida, ¿ok? Bueno, dice así en Juan 2, 1, 11. Dice lo siguiente. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ajá. Y bueno, dice el 10 y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho entonces el inferior. Y cuando ya han bebido mucho, perdón, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. ¿Ok? Cuando estábamos hablando, ¿verdad? Estábamos estudiando. Dice la palabra que Jesús en el 7 dice, Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Ok, para que lo probara, ¿verdad? Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. Ajá. Y entonces ahí viene donde le dice, y le dijo,
Todo hombre sirve primero el buen vino y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Esto, el emuná de Dios, ¿qué es? ¿Qué es el emuná de Dios? Bueno, ya, ya había un vino, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Ok, que el Señor viene, como decir, en la boda se quedan sin vino y ellos no tienen, o sea, no tenían vino. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que viene el Señor e interviene manifestando ¿qué? Lo que leímos al principio, en el 11, recuerde que estamos en Juan 2, 11. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Ok? Claro, ¿quién no queda, vamos a decirlo así, maravillado? ¿Quién no ha orado por una sanidad en un niño, en alguien en la familia? ¿Quién no ha orado por un matrimonio que ha pasado momentos difíciles? ¿Quién no ha orado para que Dios intervenga tal vez a favor de un sobrino, de una sobrina, de una vecina, de un vecino, de un conocido, ¿verdad? Porque se está quedando sin vino, ¿verdad? Ese matrimonio. Y lo más importante, que la emuná de Dios es que Él toma de lo que hay. Él toma de lo que hay. El emuná de Dios es de la nada lo hace todo y de lo poco hace mucho. Entonces, tomémoslo para nuestra vida, tomémoslo para nuestra vida. Yo tengo hijos que ellos son muy emprendedores y entonces el principio de ellos es, bueno, si ya usted tiene la marca, si ya usted tiene su emprendimiento, créale al Señor, el Señor se lo va a expandir y llévelo a otro nivel. Bueno, este, vamos a ver, cuando hay una persona que tal vez está con un proceso, tal vez en la salud, ¿verdad? Bueno, creámosle al Señor. ¿Cuántos milagros no hemos visto, verdad? Bueno, ¿cuántos milagros no nos han hablado del poder de Dios, verdad? Muchas veces hemos ido a orar a un hospital de niños o a una familiar que está enfermito, enfermita, y cuando nos llaman es para darnos ese testimonio de que el Señor hizo su sanidad, pero es de lo que ya existe, de lo que hay, ¿verdad? Como también otra cita que me gusta mucho es la de la viuda de Sarepta, que lo que ya ella tenía, que era el aceite y era el agua, ¿verdad? Entonces, viene el profeta y le dice, no, no te vas a morir, ni tu hijo tampoco, ¿verdad? Alístame o prepáreme una tortillita, ¿verdad? Aquí con este aceitito, con esta harina. Y la primera, o sea, la primicia se la da al profeta. Y entonces el profeta le dice y le desata, ¿verdad? Esa bendición que Dios lo envía a él para que, vamos a decirlo así, para que entre esa palabra en ese hogar, en esa familia. A veces vamos a ver, nuestros ambientes, llámese como se llamen, están tan podridos, están tan cundidos de envidias, de pleitos, de contiendas, de divisiones, de que yo quiero lo que aquel tiene y voy a luchar y voy a ver cómo se lo quito, se lo arrebato. Y lo menos que nos estamos dando cuenta es que esas situaciones nos están empujando para que Dios haga un milagro con nosotros, haga un milagro en ese entorno, haga un milagro. Sí, porque la gente
anda violenta, anda agresiva, anda como en un estado como de alerta. Y cuando nos damos cuenta, qué bendición, qué bueno que haya alguien alrededor, alguien cercano o en nuestros ambientes que ore por esos lugares, que los bendiga, que declara palabra de bendición sobre esos lugares para que las personas que hacen maldad conozcan al Señor y se puedan arrepentir, ¿verdad? Porque de hecho, bueno, nosotros estamos en esta tierra, pero usted sabe que cuando trascendamos de acá tenemos que darle cuentas al Señor de muchas cosas, de verdad, de lo pasado, de lo presente y de lo futuro, de lo bueno y de lo malo que hicimos, ¿verdad? Entonces, qué bonito es ponerse a cuentas todos los días con el Señor y decirle, bueno, Señor, hoy me enojé, hoy no pasé el examen, Señor. Hoy me enojé, me puse bravo. Pero qué bonito cuando uno viene, ¿verdad? Antes de acostarse o ya en las noches, en el momento que usted está meditando, este, y usted dice, no, Señor, gracias porque definitivamente me ayudas, me bendices, ¿verdad que sí? Y bueno, es una bendición. Volviendo al tema, ¿verdad? Del emuná de Dios, Dios toma lo poco y lo hace mucho. Por experiencia propia, por experiencia propia, cuando Dios me ha permitido ir a repartir comidita a las zonas de los indigentes, ¿verdad? O personas de calle, eh, llevábamos unos ollones de comida, ¿verdad? Y como 3 veces veíamos que ya se estaba acabando la comida, ya se estaba acabando la comida y cada vez venían más personas y cada vez venían más personas. Y ahí veíamos el poder de Dios en donde casi que raspamos la olla y otra vez ¿verdad? Y nos alcanzaba para todas las personas de condición de calle. Muchos recibieron la palabra, muchos recibieron el amor de Dios, muchos recibieron pues la tranquilidad, pero también muchos decidieron no abandonar ese lugar, muchos decidieron no probar esa bendición del Padre. Pues seguimos orando y pidiéndole a Dios que puedan dar ese paso y salir de ahí, ¿verdad? Porque es muy difícil ver a alguien en esa situación. Pero el emuná de Dios en esos lugares, cuando uno va a repartir comida, cuando uno va a repartir ropita, cuando uno va a repartir la palabra de Dios, o en este tiempo que, bueno, nosotros para gloria de Dios tenemos unas obras sociales, ¿verdad? Que apoyamos. Y bueno, gracias a Dios mi esposo pone vamos a ver, sus camioncitos, sus carros, él pone todo y nos vamos a repartir a miles de chicos, ¿verdad? Ya por la zona norte, muy cerca de los límites con Nicaragua, la zona fronteriza con Nicaragua. Y es una alegría, es una bendición ver que llevamos un montón de juguetes, un montón de alimentos, un montón de ropita que doña Martita soba al barro. Qué bendición, recogemos todo el año, ahí hacemos puñito y al final del año se va a repartir. Pero vemos la gloria de Dios, ese emuná de Dios, porque no se queda ni un niño sin repartirle su juguetito. Y eso es el emuná de Dios. Cada vez poniendo más y dando más y dando más. Eso es una bendición. Eso es el emuná de Dios. Que nos provee los regalitos. Y ahí cuando vimos a alguien echó unos regalitos de más, ahí alguien donó ropita y llegó con alguito más. Y resulta que la emuná de Dios es para glorificar al Padre. Como dijo aquí, después
Dice aquí, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Cómo, cómo no va a probar usted esto? ¿Cómo no va a probar usted esta bendición? ¿Cómo no va a probar usted? Digamos que usted tiene un emprendimiento. No sé, se me ocurre que usted eh, no se hace ensaladas. ¿Cómo no va a probar usted limonada de Dios en donde Dios le promete que bueno, que va a ser más grande de lo que usted ya tiene, ¿verdad? De lo que usted ya tiene, pero lo va a hacer más grande, lo va a multiplicar, ¿ok? Porque en estos versículos está puesto la multiplicación. Y vamos a verlo también en otro versículo que es Mateo 17, 27. Bueno, cuando yo leo a Mateito, Dios mío, bueno, yo me quedo, yo digo, wow, Señor, es que de veras que al Padre no se le pasa nada. Si no se le pasa nada, no se le pasa nada. Le voy a contar lo que dice. Dice en Mateo 17, 27. Dice, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Mandó, ajá, ok, hasta ahí. Vamos a leerlo otra vez. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Esos son, está hablando Jesús de que hay que pagar los impuestos, que hay que pagar el impuesto del templo, dice. Y esto nos habla de que estas señales y todas estas, el emuná de Dios es algo sobrenatural, pero Él se vale de cosas naturales. Está enviándole que saque del mar un pez, ya existe, ya lo hizo. Pero si usted se pone a analizar cómo va a tener un pez dentro de su boca, una moneda, bueno, pues por eso te decía que Dios tiene el control tanto de lo natural como de lo sobrenatural. Perdón, y ahí es donde nosotros, que decíamos que la emuná era la palabra, uno de sus significados era que es fidelidad, confianza, lealtad, confianza, constancia, firmeza, ¿ok? Se la voy a volver a enseñar porque esta palabra usted tiene que activarla, usted tiene que activarla, usted tiene que creerla, tiene que desatarla en todo lo que usted haga, en su estudio, en su trabajo, en su familia, con su negocio, con lo que usted tenga, ¿verdad? Porque de lo natural, que estamos hablando de lo natural, pues un pez, bueno, pues ir a pescarlo. Pero ¿qué es lo sobrenatural? Que Jesús mismo le está diciendo a Pedro, vaya, y el primer pez, o sea, también obediencia. No es el segundo, no es el tercero, no, ay, voy a ir a esperar un rato. Ay, no, es papito, muévase, es ya. ¿Cuántas veces Dios nos pone oportunidades y nosotros nos dormimos? Ay, mira, yo iba, no sé, iba a ir a viajar y tal vez el viaje me salía más cómodo y me llevaban a más lugares y tal, tal, tal. Ay, mira, de ahí se me fue la oportunidad. Ay, mira, necesitaba que me llamaran para una operación y
y resulta que, no sé, me llamaron y yo no estaba, tal vez estaba, no sé, en otro lado, estaba paseando, ¿verdad? Se le fue la oportunidad, ¿verdad? Entonces, el emuná de Dios es de lo poco hace mucho y de la nada lo hace todo, ¿ok? Entonces, ese es el emuná de Dios, ese es el emuná de Dios. Mire, no quiero irme sin darle esta otra palabrita. Eh, ajá. Bueno, vamos a buscar Habacuc o Romanos 10:17. Ya. Dice aquí Romanos 10:17 lo siguiente. Y con esta vamos a cerrar. Vamos a orar y a darle gracias al Señor. Romanos 10:17. Dice lo siguiente. Dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. ¿Ok? Lo más importante es aquí. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ok. Bueno, como hemos visto esta cápsula de sabiduría, esta capsulita de la palabra del Señor, yo espero que les cale en su corazoncito, que les haya gustado de verdad, analicen esta palabra porque es muy importante para, bueno, para este año que estamos empezando, para todos los anhelos, para todos los sueños que tenemos, de verdad. Quiero darle ese consejito, vea, haga una llavecita y esa llavecita, póngale ahí las puertitas que usted necesita que se le abran, ¿verdad? Eh, Quiero que quede claro que el emuná de Dios lo podemos trasladar a cualquier parte de nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida espiritual, porque sí, muchas veces estamos necesitando ya, ¿verdad? Que Dios expanda esos ministerios, esos dones, poner a servir al Señor todo con lo que Dios nos mandó equipados a esta tierra. Por eso le digo, el emuná de Dios es de lo que ya hay, de lo que ya existe, de lo que Él ha hecho. Pero lo sobrenatural de Dios es que de la nada, Él lo hace todo. Y de lo poquito, Él hace mucho. Amén. Así es, ¿cuántos están pues en situaciones, ¿verdad? Difíciles, pasando eh, muchas veces en las mismas familias, ¿verdad? Los pleitos, las contiendas, las faltas de perdón. No, mira que, bueno, ahora que pasamos las fiestas, ¿verdad? Ay, no, que yo no voy donde fulano, donde sutano, porque va a llegar otro fulano y otro sutano, bueno. Y así nos presentamos delante del Señor y así levantamos las manos y así le pedimos al Señor bendición y así andamos por la vida. ¿Y a dónde está nuestro testimonio? Dios nos manda esta vida que no conocemos, ¿verdad? Que no sabemos qué nos depara el futuro, pero Dios que sí está en el futuro y que Él conoce el futuro, Él sí nos puede mostrar y Él sí nos puede decir para dónde vamos y hacia dónde tenemos que llegar. Estemos pasando lo que estemos pasando, ¿ok? No nos vamos a quedar ahí, no nos vamos, este no es el final del episodio de nuestra vida, no, porque recuerde que Dios siempre tiene
el control y recuerde que Dios siempre, Él vive en el futuro. Él ya dispuso todo lo que iba a pasar en el 2026, todo lo que iba a pasar en el 2027, pero nosotros no lo conocemos. Entonces pidámosle al Padre que vive en el futuro, que nos lo muestre para que nosotros estemos tranquilos y confiados en Él. Entonces, bendecimos el nombre del Señor por el emuná del Señor. Quiero que lo vean bien, emuná. Bueno, me despido, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este día. Bendecimos nuestra familia, bendecimos nuestras casas, bendecimos nuestros hijos, bendecimos nuestros trabajos, bendecimos nuestros ministerios, con todo lo que tú nos has equipado, Señor, para enfrentar esta vida, sus batallas, todo lo que tú colocas delante de nosotros, Señor. Gracias, bendecimos nuestra casa desde la entrada hasta la salida, las personas que en ella ingresan, que ella entran. Bendecimos los lugares donde nuestros hijos, donde nuestros esposos, donde nuestras familias pisen, donde ellos anden. Declaramos que los ángeles del mayor rango están a nuestro lado y nos ayudan a vencer y nos protegen en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por esta hermosa noche. Bueno, queridos hermanos, se despide la pastora Sandra González de la Iglesia Unción de Guerra. De verdad, creo y decreto en el nombre de Jesús, decreto en el nombre de Jesús que esta palabrita así de bendición, esto que hoy hemos conocido, va a calar en muchas vidas. Y espero en el Señor, que usted pronto se meta en este río, en el río de conocer del Señor, en el río de conocer de Dios, porque Dios es nuestro Padre y Él nos ama y nunca nos deja solos, nunca nos abandona. Así que confiemos en el Señor, bendigamos nuestros días, bendigamos nuestras noches, bendigamos nuestro alimento, bendigamos nuestro vestir, bendigamos nuestro país, oremos por el nuevo presidente y declaremos que en Costa Rica, al norte, al sur, al este y al oeste, hay ángeles dispuestos para bendecir y para proteger el territorio de Costa Rica. Amén. Bueno, que Dios les acompañe y Dios les bendiga esta y todas las noches. Amén.